2000 dos científicos, uno de ellos premio Nobel de Química, el otro un biólogo muy destacado, Paul Crutzen y Eugenie Stormer, sugirieron a la comunidad científica de que deberíamos cambiar el nombre de la era geológica en la que vivimos. Ellos decían, ya no podemos seguirnos denominando en la etapa del Holoceno, tenemos que hablar del Antropoceno. ¿Por qué? Porque ellos veían a través de los preocupantes datos que analizaban que los seres humanos hemos adquirido una fuerza tan grande que no somos inclusive ni siquiera comparables a cualquier otra fuerza de la naturaleza. Es decir, nos hemos vuelto más fuertes que un tsunami, más fuertes que un volcán, más fuertes que cualquier otro fenómeno, que el alcance del impacto humano en el planeta es global. Y que además también hemos alterado el tiempo, porque mientras los ciclos de la Tierra van de siglos a milenios, los ciclos que generamos los seres humanos van de décadas a siglos. Era realmente un anuncio muy alarmante que ha causado un revuelo enorme en la comunidad de la ciencia y que también ha trascendido a toda una discusión interdisciplinaria. Ha impactado en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en el ecologismo, inclusive en la filosofía y hasta en el arte. Hay un diálogo muy interesante de Björk, que es una artista pop, ustedes la deben conocer, con otro artista sobre este tema. Y estas alertas que vienen ahora de la ciencia han venido también desde el siglo pasado de varias otras comunidades, de ambientalistas, movimientos feministas, movimientos ecologistas, pero sobre todo de la evidencia de que la base vital de la vida en el planeta está siendo cada vez medrada y cada vez a mayor velocidad. Rachel Carson, que fue una de las fundadoras de la ecología, nos decía en su libro La primavera silenciosa de que estamos viviendo una tragedia porque nosotros como seres humanos hemos adquirido el gran poder de controlar la naturaleza, pero que al mismo tiempo hacemos guerra contra la naturaleza y que esa guerra contra la naturaleza es, al final de cuentas y al final del día, también una guerra contra nosotros mismos. Yo soy de La Paz, vivo en una de las ciudades más hermosas de los Andes, ubicada a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y rodeada de hermosos glaciares. Illimani es nuestro apu, es nuestro achachila, es nuestro guardián, pero está perdiendo cada año la nieve que lo cobijaba y que era parte de nuestra identidad. Esa nieve no solo es responsable de más o menos el 15% del abastecimiento de agua a las redes de agua potable, sino también sirve a las comunidades aledañas que trabajan en agricultura, pero también guarda la memoria del clima del planeta, como todos los glaciares. Los glaciólogos nos dicen que pueden estudiar la historia del clima del planeta a partir de, igual que en los árboles, sacando los diferentes estratos de lo que ha sido la historia del clima en el mundo. Entonces, esa probablemente es la metáfora más triste, más dramática que nosotros vivimos al hablar de estos cambios globales. Estos cambios globales no solamente nos están quitando la base vital, sino también nos están quitando lo que es la cultura, lo que es la memoria. A pesar de las alertas, a pesar de todas las alarmas y rebeliones, actualmente, y eso es lamentable traerlo acá, pero que es muy importante también decirlo, estamos viviendo la 6ª extinción de las especies animales en el planeta. 85% de los animales salvajes se han perdido en los últimos años. Las cifras de las acumulaciones de gases de efecto invernadero amenazan con llegar a puntos de no retorno hacia mitades de siglo. Y con todos estos cambios, por supuesto, lo estamos viviendo también, se aceleran y se intensifican las catástrofes globales, las catástrofes del clima. Hemos visto lo que pasó con Puerto Rico. 3.000 personas han fallecido después del huracán María, que pasó hace unos años, o los tremendos incendios en California que han destruido pueblos enteros, el último vórtice polar que ha habido en Estados Unidos y que ha llegado a temperaturas más abajo de 50 grados bajo cero. Es decir, y en los Andes también estamos viviendo una disrupción climática por la alteración de la corriente del Niño. Y eso está trayendo todos los días pérdidas territoriales y muertes. Entonces, cuando vemos todo esto,
esta magnitud de destrucción, decimos, esto no es una crisis ecológica, esta es una crisis de orden civilizatorio, es una crisis mucho mayor, que está dando cuenta de un fenómeno que nos atañe a todos nosotros, y es el fenómeno de la gran ruptura que tenemos como seres humanos, como civilización, con la naturaleza. Y también da cuenta de esa gran ruptura dentro del propio género humano, en particular la ruptura que ha habido históricamente entre hombres y mujeres. Y les voy a explicar más adelante por qué. El tema del antropoceno, como les dije, realmente ha provocado un gran debate interdisciplinario y desde muchos lados, desde muchas vertientes, se están debatiendo qué se puede hacer, cómo podemos seguir. Hay un comité que se reúne anualmente para determinar cuándo empezó el antropoceno, y esas son preguntas que también nosotros nos podemos hacer. ¿Cuándo realmente empezó? Empezó cuando los seres humanos se establecieron de ser nómadas a ser agricultores, a establecerse en territorios con la crianza de animales. Empezó tal vez con el surgimiento del patriarcado, que implicó una ruptura enorme y fuertísima entre los géneros, pero además que implicó una construcción racional de la ruptura con la naturaleza. O tal vez empezó con la era moderna, el uso del carbón, el uso del petróleo y toda esa economía que gira alrededor de estos combustibles contaminantes. Quizá con el siglo pasado, después de la gran aceleración que fue pactada después de la guerra y que dio lugar el incremento de un uso masivo del plástico, de la tecnología de obsolescencia programada. Ustedes mismos tendrán en sus casas algunos artículos todavía que han sido fabricados tal vez antes de los años 50, antes de los años 60, todavía sirven. Pero los que han sido fabricados después no duran mucho y hay que descartarlos y botarlos y comprar uno nuevo. Eso fue planificado, eso fue pactado. El plástico, la comida rápida, el uso del pollo como base de la alimentación, todos esos elementos que forman parte de nuestro cotidiano son también parte de este gran impacto que se ha generado sobre el planeta. Pero quizá la pregunta más importante es ¿cómo va a seguir nuestra vida? Porque no estamos hablando de los desafíos personales de corto plazo que vamos a trascender o no vamos a trascender, estamos hablando de un impacto global enorme. Entonces, ¿cómo va a seguir nuestra vida? Esta situación, este nuevo diagnóstico, este nuevo mapa nos está indicando de que tenemos que iniciar una profunda reflexión y un profundo trabajo, no solo de adaptación, sino de innovación y de innovación social a gran escala. Y para ello es muy importante el pensamiento crítico. Todos los pensadores, todos quienes están trabajando sobre este tema, dicen que una clave importante para responder a este desafío de tal magnitud es desarrollar el pensamiento crítico. Y hay una escritora, María Popova, que decía que la esperanza sin pensamiento crítico es ingenuidad. Y el pensamiento crítico sin esperanza es cinismo. Tenemos que encontrar el equilibrio. Tenemos que encontrar el equilibrio entre realmente poder responder a esta información que viene y que muchas veces no queremos ver. Y tenemos que aprender a superar el miedo, porque el miedo paraliza y no permite procesos cognitivos complejos, porque esa es la dimensión que nosotros necesitamos ahora, desarrollar procesos cognitivos complejos que nos permitan enfrentar esta nueva etapa. Para mí el antropoceno es como una especie nos ha llevado a un mundo frontera en el que tanto humanos como especies animales, especies naturales, estamos ubicados en una franja de disrupción temporal, de disrupción y de conflicto. Pero al mismo tiempo es un espacio de nuevos aprendizajes, es un espacio para aprender y aplicar no solamente lo que conocemos, sino también imaginarnos y cambiar, dejar de pensar de la misma manera. Tenemos que pensar de una manera diferente. Yo soy activista e investigadora y trabajo con varias comunidades de hombres, de mujeres, de jóvenes que se han propuesto cambiar el mundo, que se han propuesto transformar la sociedad y que algunos de ellos sufren realmente situaciones de conflicto social, de explotación muy fuerte, muy conflictiva, como las trabajadoras del hogar,
que hasta hace algunos años en nuestro país, pero todavía en algunos estratos, vivían situaciones de casi esclavitud, o personas que están ubicadas en territorios donde hay conflictos ecosociales. Y a pesar de esas situaciones complejas, estas personas son capaces de tener esperanza y de tener el horizonte de transformación social. Y yo he aprendido con ellos 3 cosas, básicamente. 1, que no todo se puede cambiar, que realmente podemos fracasar en el intento, pero que nada va a cambiar si no lo enfrentamos, que lo más importante es enfrentar esa situación. El segundo tema que he aprendido con ellos es de que a pesar de toda esta destrucción que realmente es catastrófica, los datos son alarmantes, existe una base social en todo el planeta enorme de gente que está sosteniendo la vida y que a partir de su trabajo, a partir de su actividad, de su relación con la naturaleza, de esa relación de reciprocidad, esos contenidos existen en nuestro mundo y nos dan una base muy real y muy objetiva de que se puede cambiar. Y tercero, que realmente tenemos que atrevernos a mirar los puntos ciegos. Y aquí es muy importante adoptar las tecnologías de transformación social que están en el escenario. Yo trabajo, por ejemplo, con la teoría U. La teoría U es una teoría que la ha propusto Otto Scharmer, un alemán, que se propone un camino para la transformación social. Se llama teoría U porque nosotros cuando estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, normalmente tratamos de hacer el camino directo. La teoría U te propone precisamente hacer la U, es decir, si tienes una idea al principio, tienes que a veces dejar un poquito esa idea original y de construir esos conceptos, preconceptos en colaboración con otros para llegar a conectar con lo que es el entorno, con lo que es la naturaleza, las fuerzas sociales, etcétera, y luego empezar a subir la U co-creando y colaborando para crear un modelo que esté alimentado de esta complejidad. Los caminos fáciles ya no son más posibles, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también cambiar el paradigma de si somos naturaleza o no. La sociedad, la civilización humana, sobre todo occidental, se basa en el concepto de que la naturaleza está por fuera de nosotros. Y ese es el reconocimiento que nos falta. Nosotros tenemos que reconocernos como parte de la naturaleza. De hecho, 70% de nuestro cuerpo es agua. Casi todos nosotros somos ecosistemas, tenemos innumerables organismos y bacterias que viven en nuestro cuerpo. Entonces, hacer una transición de reconocimiento hacia la naturaleza es más humano de lo que parece. Y es muy importante encontrar ese diálogo con la naturaleza. Y no es poca cosa, porque esto también nos está indicando cómo en estas rupturas que han habido a lo largo de la civilización y esta construcción de nociones y valores y principios y filosofía detrás de la ruptura con la naturaleza, es una construcción de mucho tiempo. Francis Bacon, por ejemplo, decía que hay que torturar a la naturaleza hasta extraerle todos sus secretos. Y ese es un pensamiento muy instalado, porque lo consideramos la naturaleza como algo fuera de nosotros, como algo que podemos alterar, como algo que podemos explotar y controlar. Y ese paradigma se ha terminado, ese paradigma se ha roto. El pensamiento feminista, la economía feminista, justamente retoma estas reflexiones y estas visiones y nos propone un cambio. Nos propone integrar en el nuevo mapa al menos tres sectores. Uno de ellos es el de la economía del cuidado, es decir, de todo ese sector que nosotros no lo vemos, que no está integrado en la economía y que es ese trabajo de cuidado que lo realizan sobre todo mujeres. Estudios de varios organismos como la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, la OIT, indican que este trabajo podría llegar a representar casi el 30% de la riqueza mundial, pero es invisible. El otro sector que se propone integrar es el del trabajo voluntario. Aquí en este auditorio hay muchas personas que he escuchado que están trabajando de manera voluntaria para resolver problemas, para atender emergencias, para parchar algunas heridas de nuestra propia sociedad. Pues ese trabajo no es reconocido y tiene que estar integrado dentro del sistema. Y finalmente la naturaleza, que es base de la vida y base de la sociedad, base de la civilización. Al preparar esta charla pensaba
en las futuras generaciones, las que van a tener que vivir con el mundo que les estamos dejando. Y realmente pensé, ¿qué es lo que les podemos dejar? Probablemente lo único que nosotros les podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es la noción de la información crítica y el optimismo. Ellos, igual que nosotros, van a tener que lidiar con un mundo destruido, con un mundo en peligro, con un mundo ubicado en este mundo frontera. Pero tendrán también que apelar nuevamente a los vínculos entre los seres humanos, a los vínculos con el territorio, a los vínculos con la naturaleza, a reconocernos en esa naturaleza, a reconciliarnos con ella. Entonces transmitamos algo que dice Boris Cyrulnik, un gran etólogo y psicólogo de la resiliencia. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Eso no es necesario enfrentarlo. Podemos construir sistemas y podemos construir recursos y mecanismos a partir de nuestras propias fuerzas, maneras de enfrentar esta situación que amenaza con la vida en el planeta. Entonces, la alegría, la esperanza y el pensamiento crítico son aquellos elementos que podemos dejar a las próximas generaciones y sobre todo confiar en ellos. Muchas gracias.